Bienvenidos a todos. Antes de comenzar, quisiera reconocer que estamos en un lugar maravilloso, que en el Foro de los Pueblos. Entonces le quiero dar la palabra a Ryan para que nos pueda dar la bienvenida a este maravilloso espacio que nos acoge el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos al Foro de los Pueblos. Mi nombre es Ryan, soy el gerente general. Y esta siempre es una semana súper emocionante para nosotros y podemos albergar a muchas organizaciones que no podemos acoger el resto del año por lo que está sucediendo en las Naciones Unidas. Y hoy, especialmente en este momento, está sucediendo un evento aquí y paralelamente en el Mezzanine también, que creo que se pueden llamar con el mismo título que este evento, así que espero que puedan hablar con otra gente que está asistiendo a otros eventos y puedan conectarse y construir con otra gente. Solo quería hablar un poco sobre el Foro de los Pueblos y agradecerles que estén aquí el día de hoy. Este es un lugar comunitario, es un lugar cultural y educacional y un lugar que realmente existe para que las organizaciones lo utilicen para construir juntos, para construir los movimientos que puedan generar el cambio que necesitamos en el mundo. Hemos existido desde el 2018 y hemos podido albergar a varias organizaciones en ese tiempo y hemos podido vender cientos de miles de libros de la eh, librería que vieron aquí, que se llama 1804, y hemos tenido la presencia de miles de personas que han podido asistir a estos eventos como estudiantes y otro tipo de personas. Ahorita estamos siendo sumamente amenazados. Nos está apuntalando el Congreso por la administración de los Estados Unidos al momento. Nos acusan de muchas cosas, pero una de las cosas que es que sí, somos culpables desde construir movimientos que puedan generar cambio y que puedan juntar a organizaciones que a través de su existencia organizan a las personas. La administración de Trump y otros nos ven como una amenaza, porque estamos bajo amenaza, estamos tratando de hacer las cosas para que nuestra organización sea más sostenible. Entonces, en vez de estar aquí en este edificio donde el arriendo es súper caro, en realidad tomamos un paso importante y compramos un edificio en la parte céntrica de Nueva York, cerca de Union Square, y no tenemos absolutamente nada de dinero. Así que en la mitad de lo que estamos ahorita es para tratar de levantar fondos para poder recibir a organizaciones y organizadores como ustedes y para poder seguir llevando a cabo los programas que hemos tenido por estos años. Y si nos quieren apoyar, lo principal que estamos haciendo es hacer una campaña para levantar fondos. Y cuando ustedes entraron, vieron esto en la parte delantera y pueden encontrar más información aquí, pero aparte de eso, hay una variedad de destrezas que gente tiene en este espacio. Y si es que tienen algún tipo de idea de cómo nos podrían asistir. Nos encantaría conversar, así que encuéntrenme luego del evento, cojan uno de estos y contáctenos luego. Así que con eso les doy el piso y les agradezco por estar aquí el día de hoy. Gracias, Ryan, y gracias por recibirnos el día de hoy. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Natalia Green, soy de Ecuador. Soy la directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y también soy la secretaria para el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Y es un placer para mí darles la bienvenida el día de hoy. Tenemos dos paneles que hablan sobre el trabajo que hace el tribunal y ahora vamos a comenzar con este maravilloso panel con noticias que hablan sobre el lanzamiento del veredicto del oleoducto de MVP. Y pudimos escuchar este caso en junio 1 2024 y vamos ahora a escuchar de estas maravillosas presentadoras sobre el caso, de qué se trata. Vamos a tener a dos jueces del cosecretariado para que puedan aprender más sobre este oleoducto y el caso. El caso es realmente tan importante en una semana como esta, durante la Semana del Clima, porque lo que estamos haciendo como tribunal es terminar la era de los combustibles fósiles. Entonces, vamos a escuchar sobre los impactos que tienen en el territorio y creo que este es un llamado muy importante que estamos haciendo durante la Semana del Clima, no solo porque estamos pidiendo
que termine la era de los combustibles fósiles, pero también el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y de eso se trata el tribunal, de tener una plataforma desde la sociedad civil, una plataforma ética donde las personas puedan presentar sus casos y donde los defensores de la tierra puedan hablar del trabajo que están haciendo y también traer la voz de la naturaleza a estas plataformas en donde pueden tener un panel de jueces que se distinguen por su trayectoria moral y ética y representan la voz de la naturaleza y la voz de las personas también. Así que después de mucho trabajo, queremos comentarles que estamos súper complacidos porque ya está listo el veredicto del oleoducto y vamos a comenzar el lanzamiento el día de hoy y vamos a seguir con eso en Belém durante la COP30 gracias a el pedido que recibimos de Seven Generations of Service para organizar un tribunal en su propio territorio. Así que voy a dejar el piso a Shannon para que nos pueda comentar un poco más sobre esto. Y Shannon es parte de Movement Rights y parte del comité ejecutivo de GARN. Y tenemos mucha suerte de ser las co-secretarias de este tribunal. Gracias, Nati. Gracias a todos. Mi nombre es Shannon Biggs. Soy la fundadora de Movement Rights, que es una organización liderada por mujeres e indígenas que promueve los derechos de la naturaleza. También soy parte del comité ejecutivo de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y parte de la Asamblea de Jueces para el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. No sé si pues se pueden dar cuenta, pero los derechos de la naturaleza son una parte súper importante de mi vida y de lo que yo hago, así que es un placer estar aquí el día de hoy y tener esta conversación para poder hacer seguimiento. Entonces, hace algunos años yo conocí en persona por primera vez a, a la doctora Crystal Cavalier Keck, y hace muchos años por Zoom y virtualmente, y su trabajo con Okanichi Bansipon en La Nación para tratar de parar el oleoducto de Mountain Valley y la expansión hacia el sur de este oleoducto. A través de organizaciones de base, lograron impedir la construcción del oleoducto una y otra vez, solo para tener al senador Manchin llevar esta victoria y quitarnos la victoria metiéndolo en un acta totalmente nada relacionada, sin discusión, sin abrir una oportunidad al debate. Así que incluso antes de las actividades que hemos tenido procesos sumamente poco democráticos en cuanto a nuestro propio gobierno, que van en contra de, y no solo es una violación de los pueblos indígenas y sus comunidades, sino una violación de los derechos de la naturaleza. Así que con eso hemos trabajado con Seven Directions of Service y para poder resaltar este tema como una violación de los derechos de la naturaleza. Entonces, sí, definitivamente ha sido nuestro privilegio co-auspiciar el tribunal que fue presentado con eh, un tribunal liderado por indígenas por primera vez, en que todos los jueces para el caso del oleoducto de Mountain Valley en el tribunal de ISO en el territorio de Crystal. Y este fue un aspecto sumamente importante para el tribunal en sí, en que fueron las comunidades indígenas las que generaron el veredicto, que es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Así que para mí es un placer presentar a los tres oradores para este panel. Crystal Cavalier Keck, que va a presentar el caso. Gracias, Crystal. Y Casey Camp Hornick, que es una sabia de Ponca, de la nación Ponca, también es cofundadora de Movement Rights y es la líder del Consejo Indígena de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Y ella logró que la nación Ponca reconozca los derechos de la naturaleza en el territorio de los Estados Unidos. Así que muchas gracias. Y por último, quisiera presentar a mi gran amiga y colega Heather Milton Lightning. Heather ha sido una líder
para movimientos indígenas de la juventud, derechos indígenas, trabajan con la sociedad civil y los movimientos de justicia social, especialmente en el camino que lleva a la COP30. Así que realmente apreciamos que ella sea uno de los jueces del Tribunal de ISA. Este es un gran panel de expertas que pueda compartir con nosotros lo que pasó en el Tribunal de ISAC y el veredicto que lograron obtener. Gracias. Habiendo dicho eso, Cristo, por favor, sigue adelante. Listo, muchas gracias. Ya les di un saludo en mi idioma tradicional. Yo soy Isa, yo soy Okinichi Sapone y vengo de Carolina del Norte. Y les he dicho, ante ustedes está una hija de los ríos y de las montañas, como madre y una voz para las tierras y las aguas, que no puede entrar, que no pueden entrar en este salón ellos mismos. Así que yo llevo conmigo la memoria de mis ancestros y la responsabilidad de aquellos quienes no han nacido todavía. Les voy a dar un resumen del oleoducto que está entrando a nuestra comunidad. El oleoducto MVP es una, un oleoducto que pasa por 3,5 millas desde Virginia del Oeste hasta Virginia. Desde el día que fue propuesto este oleoducto ha sido marcada por el desastre. Han realizado varias violaciones contra el medio ambiente, ha vertido lodo a nuestros ríos y cada comunidad ha sido afectada. Incluso las agencias que deberían protegernos a nivel federal y estatal se hacen de la vista gorda. En 2023 el Congreso incluso hizo una excepción para que MVP tenga una responsabilidad en un acta de responsabilidad fiscal. Esto quiere decir que el oleoducto no tiene que obedecer a las protecciones al agua que cada proyecto debe seguir. En efecto, el Congreso dijo sus ríos no importan, sus comunidades no importan, su futuro no importa. Y cuando hay familias en la ruta que encontraron que sus pozos estaban siendo envenenados, enviaban botellas de agua en plástico, como si un río podría ser reemplazado por botellas de plástico. Pasar por mi territorio está el oleoducto y la extensión, la cual estamos peleando al momento. MVP quería expandir su oleoducto hasta Carolina del Norte y se llama MVP South Game. Cuando recién propusieron esto en el sur, esto hubiera tenido 75 millas de largo, pero por resistencias y temas legales tuvieron que reducirla a 31 millas. Le sacaron del condado de Elements y donde nuestra nación habita. Así que esta es una victoria para la gente, pero la pelea no ha terminado. Southgate todavía amenaza la cuenca del río y estos son ríos que están en nuestro territorio ancestral. Todavía necesitan permisos que han sido negados una vez por un tema de justicia ambiental, pero también nos pone a nuestras comunidades y nuestras aguas en riesgo. Así que para entender estos temas tenemos que hablar sobre la ley. En los Estados Unidos hay dos doctrinas que marcan cómo se tratan las aguas. En el este, bajo la doctrina repariana, el uso del agua pertenece a los dueños de la tierra. Entonces, mientras el uso sea razonable o sea considerado razonable en el oeste, la doctrina de apropiación fue la que rigió y decía que cualquiera llega primero puede controlar el agua. Entonces, las personas que hayan llevado el agua para uso beneficioso tienen el derecho sobre esa agua. Entonces, estas aguas servían para la agricultura y para la industria minera. Nos enseñaron a ver al agua como una propiedad, un recurso que puede ser utilizado, extraído y controlado. Durante el tiempo, las cortes incluyeron a la pesca artesanal y recreación, pero el fundamento no cambió. El agua es una comunidad
es una comodidad, no un recurso. Oleoducto cruzaría más de 100 ríos y esta ruta cruza por cuevas, riachuelos internos, etcétera. Y los científicos han dicho que este es uno de los lugares, de los peores lugares para imaginarse un oleoducto. En 2024 hubo un deslave que abrió la ladera que pasaba por el oleoducto. Y esta es de evidencia que la Tierra está diciendo que el oleoducto no pertenece aquí. Y a pesar de estas alertas, a pesar de estas fallas, la compañía sigue insistiendo en seguir adelante. Los oleoductos no solo hacen daño a la gente, sino que hacen daño a ecosistemas enteros. El oleoducto genera daños para peces como el candy water, que habitan en la superficie de ríos, y también otras especies que habitan en estos lugares. Esto aleja también a las aves, interrumpe a los osos y también afecta a los murciélagos que ya están al borde de la extinción por esta forma de actuar. Cuando nosotros perdemos estos seres, perdemos más que una sola especie. Perdemos a polinizadores, al control de plagas, especies que están sosteniendo todos estos ecosistemas y estamos perdiendo a los parientes de los cuales nuestros ancestros, a los cuales nuestros ancestros rezaron. Entonces, para las familias que viven al lado del oleoducto, los impactos son devastadores. Nosotros vivimos a 6 millas del área de explosión y la gente ha tenido que entregar su tierra que ha sido parte de sus familias por generaciones. Los residentes aguantan polución del aire, del ruido, y los oleoductos han estado generando impactos negativos ya por 6 años. Estos oleoductos están siendo enterrados y llevar gas explosivo. La zona de explosión se extiende a más de 100 pies. Imagínese vivir todos los días alrededor de este círculo de peligro. Y todo esto es para transportar metano, que es un gas que es 80 veces más fuerte que dióxido de carbono en atrapar el calor. En un momento en el Ecuador, el mundo tiene que enfrentar este tema. Nosotros estamos generando más dependencia sobre estos temas. Esto no es solo un riesgo local, es un tema global. En mayo, antes del tribunal, hubo una ruptura en el oleoducto. Un análisis metalúrgico confirmó lo que muchos de nosotros temíamos. Los pozos fallaron. Entonces, cuando ellos juntaron los dos oleoductos, fallaron. No aguantaron la presión. Esto prueba que MVP no solo es injusto, sino que no es seguro. La Gaceta de Charleston también habló sobre una terminación ilegal de un instructor que fue despedido cuando él estaba insistiendo en tener medidas de salvaguarda y de cuidado. Esto nos enseña algo sumamente crítico. No solo nuestras comunidades están levantando las alertas, pero incluso los trabajadores que trabajan dentro del proyecto tienen preocupaciones en cuanto a la seguridad y fueron castigados por esto. Mientras tanto, dos corporaciones, MBP y las compañías Williams, están compitiendo para construir oleoductos que se superponen en el mismo corredor entre Virginia y Carolina del Norte. Los reguladores están considerando aprobar ambas, a pesar que las compañías emiten que un oleoducto podría manejar la demanda. Esto no se trata de inseguridad, esto se trata sobre las ganancias de las corporaciones. La aplicación LLC del oleoducto para el acta de agua limpia para la extensión del sur. Los desarrolladores del proyecto han auditado los planes cuando cambiaron la ruta, incrementando la capacidad y ampliando el diámetro del oleoducto. Fueron de 24 a 34
pulgadas. Este es el mismo proyecto que DECUR rechazó en 2020 y se le llamó un riesgo innecesario. Una vez más, está bajo la lupa con la Comisión Regulatoria Federal que está considerando un proyecto mixto. Una de las partes más peligrosas es esta propuesta de MVP de cruzar el río Dan utilizando una estrategia en la que se genera una perturbación al ambiente. Esto quiere decir que hay un deslave hacia el río, la sedimentación y la perforación amenazan con sofocar a las plantas, a los peces y a la vida acuática. Este río todavía se está recuperando de un incidente en 2014 que se dio en la historia de Carolina del Norte. Southgate es solo uno de los 3 oleoductos propuestos para cruzar este condado. MVP Transgate y Enbridge y el proyecto T15, todo esto prueba algo, que el Southgate de MVP es no solo innecesario, sino que es inestable, inseguro y que no lo queremos. Ahorita estamos en un punto de crítico en el que la industria nos quiere que nosotros creamos que los oleoductos no son evitables, pero este proyecto ya ha sido retardado, acortado y aplazado porque la gente ha resistido y la resistencia está funcionando. No bajen los brazos, tenemos que seguir adelante, tenemos que demandar que Carolina del Norte niegue los permisos de agua y también tenemos que insistir que los reguladores no aprueben proyectos redundantemente peligrosos. Necesitamos influenciar las leyes a nivel local, nacional e internacionalmente, porque una decisión que tomemos hoy va a afectar a 7 generaciones de abajo. Si polucionamos los ríos o colapsamos montañas, genera un riesgo para nuestros niños. Y yo soy Yeisa, yo soy Okanichi Sapone, soy de Carolina del Norte. La supervivencia de mi gente siempre ha dependido de los ríos y esos ríos están en peligro. Los derechos de la naturaleza nos dice que los ríos no son un recurso, son nuestros familiares. El hacerles daño es como hacernos daño a nosotros mismos. Debemos levantarnos juntos en esta sala, en nuestras comunidades y alrededor de todo el mundo. Digamos, no más oleoductos por nuestras tierras sagradas, no más sacrificios por eh, fines corporativos. Gracias, Cristo, por esa maravillosa presentación. Esa es la razón por la que queríamos presentarla durante la Semana de Clima, porque creo que este es el caso más emblemático que tenemos en los Estados Unidos para este tribunal. Yo creo que mantener la resistencia no solo de los defensores de la tierra, sino de la naturaleza en sí misma es súper importante. Y es un honor decir que ya tenemos el veredicto listo para este caso y Casey Camp Hornick también va a compartir con nosotros y nos va a conversar sobre este tema. Bienvenidos a todos por estar aquí. Gracias, Crystal, por ese maravilloso resumen. Realmente es difícil describir ese tiempo en el que el Consejo Indígena era parte del primer tribunal indígena, desde los jueces hasta el veredicto. Me piden que por favor les dé un resumen y por suerte alguien lo ha escrito de una manera muy bella, así que voy a leer el análisis del tribunal. El tribunal que se llevó a cabo en el 2024 por Consejo Indígena, científicos y expertos legales para poder investigar el documento. Las violaciones a los derechos humanos y a la naturaleza generados por el oleoducto y la extensión Southgate. Este foro, liderado por indígenas, operó como un
tribunal cívico y cultural enfocado en la soberanía indígena y en los marcos legales internacionales como la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y la Declaración de los Derechos de la Naturaleza sobre los Derechos Indígenas. Un concepto central es que el planeta es una entidad viva con leyes intrínsecas. Diferentes ríos fueron posicionados no solo como lugares que han sufrido daños, pero también parte de este tribunal. El tribunal ha avanzado con esta filosofía legal enfocada en la solidaridad en vez de la extracción y la propiedad. Esto se alinea con los movimientos de los derechos de la naturaleza que buscan reconocer los derechos de los ecosistemas para poder surgir y regenerarse y existir. Y como los tribunales convencionales tienen jurisdicción basada en ley indígena y autoridad espiritual, quiere elevar los derechos de los ecosistemas como seres vivientes con derechos legales. Y estas comunidades que han sido impactadas, incluso los residentes afrodescendientes e indígenas que lo han hecho, el tribunal ha retado la legitimidad de los sistemas regulatorios de las entidades norteamericanas y la Agencia de Protección Ambiental que ha fallado en proteger a las tierras y a sus gentes. Central para el tribunal es que el mundo es un, está dotado con los derechos intrínsecos. Existen estos sistemas que, sin importar que han sido reconocidos federalmente en los Estados Unidos, hay tratados históricos como el Tratado de Middle Plantation de 1677 y el Tratado de Paz de 1730. Hemos demostrado relaciones diplomáticas y derechos indígenas. El tribunal ha enfatizado que la soberanía no es entregada por el Estado, sino que es inherente y es espiritual, ecológica y cultural. Y esta ha sido violada por el proyecto MVP. Testimonio incluye detallados recuentos de las fallas que han existido dentro del proceso, la destrucción del terreno y sistemas de cuevas sumamente sensibles. Los científicos describen cómo la sedimentación de la construcción del oleoducto devastan territorios acuáticos y especies que están en peligro de extinción. Los residentes compartieron de primera mano la pérdida de acceso a agua limpia y también la degradación ambiental de la tierra, efectos que han impactado a comunidades marginales que han experimentado pobreza y discriminación racial. Hay un vínculo entre la violencia en contra de la tierra y violencia en contra de mujeres indígenas. Hay muchos testigos que incluyen a líderes indígenas que resaltan que los lugares de construcción están relacionados con violencia y con tráfico y trata de personas y está vinculado con el extractivismo y no puede ser malentendido como un movimiento, es una amenaza a la seguridad de una comunidad. El tribunal condena la falla sistemática de las agencias federales. Sí, todas estas abreviaciones que el gobierno le encanta decir, todas las abreviaciones que podemos pensar, los acrónimos. Y el tribunal presentó un argumento multidimensional en contra de el oleoducto que se basa en diferentes marcos legales
tanto nacionales como indígenas como internacionales. Algunas cosas están citadas en cuanto a lo que fue presentado por la comunidad. Y no voy a revisar cada una de ellas. Y hay marcos filosóficos y legales. Número uno, los derechos de la naturaleza, que reconoce a los ecosistemas como con personería jurídica que tienen el derecho a existir, regenerarse y evolucionar. La soberanía indígena que se basa en la soberanía que no requiere validación del Estado. En tres, justicia ambiental que nos hace enfocarnos en cómo han existido poblaciones marginales. Luego, justicia restaurativa que requiere el reparo por las amenazas culturales y personales. Número 5, decolonización que invoca la autoridad de los sabios y el poder tener este conocimiento ecológico y tradicional como caminos hacia la justicia y la sanación. Estos marcos son los fundamentos para lo que ha encontrado el tribunal en esta ocasión. En su sesión de conclusión, el tribunal realizó demandas urgentes y llamados a la acción. El tribunal desplegó 5 marcos entrelazados y la demanda para la acción y recomienda urgentemente que se ponga atención a estas demandas. Primero, el cese automático de la extensión Southgate. Luego, repelar la sección C-134 del acta fiscal. Luego, el reconocimiento de los ríos. Perdón. Luego, el escalamiento a las Naciones Unidas. Luego, un moratorio regional en las infraestructuras relacionadas al gas en el sur de Estados Unidos. Número 5, restauración de los sistemas sagrados que han sido impactados por la industria extractiva. El tribunal terminó con una ceremonia, las indicaciones honrando la luna y el sol, ancestros y medicinas. El testimonio afroindígena generó un testimonio vinculando los procesos históricos de esclavitud, labor y los abusos a la naturaleza. Estos fueron enmarcados como un acto viviente de jurisdicción, un cuerpo sagrado que opera bajo la ley indígena y natural. Perdón por el atore. Muchas gracias, Casey. Todos pueden chequear el veredicto en su totalidad, que estará disponible en la página del tribunal. Y también Seven Generations of Service también va a ser compartido en la página del tribunal. Y claro, es un honor poder darles una copia física a la presidenta del tribunal. Quisiera añadir un par de comentarios. Creo que es necesario tener este tipo de tribunales éticos, porque ha pasado demasiado tiempo desde que el sistema colonial quiere ser el jefe del mundo. Estas son entidades que son compradas y vendidas por las industrias extractivistas y que están tratando de destruir el futuro de nuestra madre tierra, del padre cielo y de todos los familiares que están vivos en este momento. Es necesario para que estos tribunales sucedan por la gente, para la gente,
siendo fieles a la verdad y por las personas indígenas de estas naciones que realmente entienden que hay una manera de seguir adelante en este mundo en el cual estamos viviendo hoy en día. Es necesario que nosotros debemos de entender que la ley natural es la única ley que va a continuar existiendo des- y más allá de la ley democrática que ha sido impuesta por el sistema colonial. Es necesario para nosotros el mirarnos a nosotros mismos y de saber lo que es correcto y darle poder por medio de cosas como el derecho de la naturaleza para generar un cambio en el paradigma del mundo en el que igual estamos viviendo hoy. Para que podamos entender que la ley natural va a continuar, incluso luego de esta construcción colonial que ha existido desde hace poco tiempo y que no ha hecho nada más que daños. Nosotros vamos a tomar el poder en las situaciones en las que nos llevan adelante para que podamos tener un lugar para que nuestros bisnietos y que es un momento para que nosotros sigamos luchando para poder ser poderosos en donde sea que estemos, en cualquier porción que la Madre Tierra nos dé la información para poder hablar por ella, en donde sea que los ríos fluyan y necesiten nuestra ayuda. Es nuestro momento de ayudar, de hacer lo que la Crystal, lo que Heather, lo que la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza hace. Este es el movimiento ambiental que más rápido crece en el mundo, está guiado por la naturaleza en sí misma, porque eso somos nosotros, nosotros somos la naturaleza, nosotros somos parte de ese río, somos parte de la montaña, del árbol, somos parte del conocimiento que ha sido traído mientras ha existido el tiempo y mientras hemos existido en el tiempo. Y nosotros debemos reconocer que somos la naturaleza y no nos podemos separar de ese hecho pensando que son recursos cuando son fuentes de vida. Y para poder tener estos tribunales y llamar la atención a aquellos que son estos asesinos en serie, los que son parte de la extractivista, de decir Mountain Valley, que está matando todo lo que hay, de decir que ConocoPhillips está generando un tipo de genocidio ambiental en la nación Ponca, de mirar alrededor de nosotros en esta ciudad en la que vivimos y estamos viendo que hay gente que está siendo aniquilada porque ellos quieren los recursos en los cuales nosotros estamos. Los derechos de la naturaleza nos está llamando para ser esos luchadores y reconocer que somos la naturaleza protegiéndonos de nosotros mismos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Heather Milton Lightning. Soy de Treaty 4, que es parte de la parte sur de Saskatchewan y una pequeña parte de Alberta, que es la parte sur de Canadá, más o menos a 3 horas de donde está mi frontera y está mi comunidad. Creo que lo primero que quisiera decir es que quiero agradecer a Crystal y a su esposo, que está sentado ahí atrás, y a su comunidad y a las personas que vinieron y se organizaron. Realmente es un honor estar en su territorio y ser una juez en este tribunal. Y realmente fue extraordinario de que fue liderado por indígenas. Tuvo un sabor diferente, porque una amiga decía, hay veces que solo nos tenemos que juntar, tenemos que estar entre nuestra propia gente porque nosotros alimentamos nuestro espíritu el rato que nos juntamos, porque nos necesitamos los unos a los otros. Se le invitó a la industria, se invitaron a los oficiales de gobierno, los ejecutivos del oleoducto fueron invitados, ninguno vino. Se les ofreció la oportunidad de hablar por sí mismos y les ofrecimos ese espacio, pero nadie vino. Y lo que creo que fue bello de este tribunal es que todos los expertos eran personas que realmente aman la tierra, amaban el lugar y dieron testimonio como expertos y la gente les reconoce como expertos y nosotros reconocemos a nuestros ancianos como expertos también y realmente el conocimiento tradicional es
un conocimiento riquísimo, más que los PhDs, más que la academia, porque nosotros entendemos que nuestro conocimiento es ciencia, que la tecnología es conocimiento ancestral. Y estas son una de las herramientas organizadoras que nosotros utilizamos que resaltan las voces de las comunidades. Y yo creo que eso es súper importante. Y aquellos dueños de la tierra que son negros, que vienen desde la experiencia de la esclavitud y sabiendo que tienen propiedades a su nombre y son finalmente libres y ahora este oleoducto nos va a envenenar. Y escuchar las historias de los ancianos de ese momento es súper importante. Entonces yo realmente quiero expresar mi apreciación a Crystal y las personas que organizaron esto, porque fue tan importante escuchar esas historias. Y yo creo que lo interesante fue que los expertos hablaron sobre los organismos súper chiquitos y sobre todos los animales y nos dieron la perspectiva científica atrás de eso, pero realmente eran tan apasionados de su trabajo. Y yo creo que eso también es hermoso en poder ver cómo ha sido el proceso del cambio climático y las negociaciones climáticas y la COP. Y para ser totalmente honesta, esta es la primera vez en la que ciencia y la conocimiento indígena se juntan, porque estamos diciendo exactamente lo mismo. Usualmente somos adversarios, somos antítesis, porque nuestra historia no se reconoce por la ciencia hasta que podamos comprobar que lo que estamos diciendo es verdad. Entonces, eso es lo que yo puedo apreciar de este tribunal, que lo que estamos diciendo es la verdad. No necesitamos a la ciencia y la tecnología para poder reconocer nuestra verdad, ya que nosotros la reconocemos primero. Entonces, para mí misma, lo que quiero decir y apreciar sobre este proceso y resaltar sobre este proceso es que también es la manera en la que nosotros hablamos sobre restauración, reclamación, decolonización y todas estas palabras enormes sobre estos términos. Esta es la manera en la que nosotros hacemos que estas historias salgan a la luz. Y como juez, fue impactante y emocional escuchar todas estas historias y esto es bueno, porque muchas veces cuando estamos en las Naciones Unidas todo está desmenuzado. El racismo va acá, los derechos humanos van acá, pero nunca se superponen y yo creo que ese es lo brillante de este aspecto, es que todo se que ellos, las personas indígenas, tejemos todo esto y el conocimiento que resuena, es tan sencillo que todo el mundo lo puede entender. Y esa es la maravilla de las poblaciones indígenas. Y realmente quiero agradecer a Garn y a los organizadores por trabajar con nosotros para generar estas oportunidades alrededor del mundo. Lo último que quería hablar es que nos han escuchado hablar sobre derechos indígenas, derechos de la naturaleza, de declaración de los derechos humanos. Como gente indígena, nos escucharán hablar sobre nuestras historias de creación, sobre la responsabilidad de cuidar la tierra. Y cuando yo veo los derechos de la naturaleza, todas estas declaraciones y todo lo que hacemos son herramientas para que nosotros seamos responsables de poder cuidar la tierra. Y esto ha sido esencial para los derechos de la naturaleza, porque yo siempre siento que la población indígena ha dicho esto, lo ha voceado, y a pesar de que no nos escuchen en la COP, igual vamos a estar ahí, vamos a organizarnos, vamos a utilizar las herramientas que estén disponibles, los derechos de humanos, como sea que se vean, si esto significa que tenemos que ir a los financiadores de estos proyectos, vamos a utilizar todas las estrategias que podamos para proteger la tierra, el agua. Y esto habla tan alto de cómo está creciendo este movimiento, porque claramente está rindiendo resultados. Y a veces no funciona en ciertas comunidades, pero sí proporciona una oportunidad para que la gente cambie su visión del mundo. Porque muchas veces como indígenas estamos hablando sobre nuestra relación con la tierra, pero muchas veces otra gente no puede conectarse a esos conceptos o que realmente resuene con lo que significa para que la naturaleza exista como una entidad y no como algo que es existencial, o sea, que la naturaleza está por acá, o que las organizaciones ambientales que quieren proteger las reservas de la naturaleza que están por acá. Entonces, yo creo que es súper importante ver maneras y estrategias para decolonizar nuestros movimientos, decolonizar nuestro trabajo y también utilizar este tipo de procesos para tener un momento que sea muy empoderador para nosotros, para las personas, para seguir adelante. Entonces,
quería mencionar eso y quería apreciarles a todos por estar aquí. Mil gracias. Muchas gracias, gracias por traer la voz de la naturaleza a a este espacio. Este movimiento ha llegado ya a 40 países y me siento súper orgullosa de ser ecuatoriana porque este es el primer país que le reconoce en su constitución y a pesar de que estamos tratando de mantener esto, estamos súper agradecidos de cómo tenemos estos precedentes y estos proyectos relacionados a los derechos de la naturaleza. Celebramos ese crecimiento a pesar de que todavía no está en, en los medios tradicionales de comunicación. Debería, porque la gente se está organizando para traer la voz de la naturaleza y hacer que se cumplan los derechos de la naturaleza. Así que estoy súper feliz por el resultado de estos tribunales y como pudieron escuchar, el tribunaliza en su propio territorio y luego escuchamos que durante la presentación del caso, durante la última semana de clima aquí en Nueva York, íbamos a presentar este caso como parte del mega veredicto del tribunal en Brasil, en Belém, en los próximos meses en la COP. Así que es un placer tener un veredicto de un tribunal liderado por indígenas como este. Y muchísimas gracias al Seven Generations Movement y por pedir que el tribunal escuche este importante caso. Yo creo que no es solo un honor para nosotros, sino que sepan que este veredicto ha sido firmado no solo por este maravilloso grupo de jueces, de aquellos jueces que escucharon el tribunal, sino que también ha sido puesto en consideración para a los 70 jueces que son parte de la Asamblea de Jueces del tribunal. Y ya lo han firmado, entonces me encantaría tener una foto para entregarles el veredicto oficial, pero seguimos recibiendo firmas de apoyo hasta hacer el lanzamiento oficial. Antes de cambiar los paneles, quisiera tomarnos una foto con los jueces y realmente mil gracias por este trabajo tan importante que han realizado. Muchas gracias. Quisiera presentar al segundo panel del tribunal. Quisiera pedir a Quique Viale, Pablo Solón y a Osprey que vengan a la mesa, por favor. Muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. Queríamos asegurarnos que durante esta semana de clima estamos presentando el impacto de estos tribunales de los derechos de la naturaleza y ustedes han escuchado que el caso más importante que tenemos en los Estados Unidos y que estamos súper orgullosos de presentar el lanzamiento del veredicto del caso de Mountain Valley Pipeline. Y ahora van a escuchar de este estimado panel sobre otros casos que lleva a cabo el tribunal. Así que vamos a escuchar lo que Enrique Viale nos va a contar de Argentina, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina. Luego vamos a escuchar de Pablo Solón, que ha sido parte integral de los derechos de la Amazonía. Y también vamos a escuchar de Osprey Oriel Lake de Weekend para saber cuáles son los próximos pasos en este contexto, no solo para la Semana del Clima, sino para Belém también. Entonces vamos a comenzar con Enrique. Enrique va a hablar en español, entonces por favor recuerden que tengan puestos su
a sus audífonos para que puedan escuchar la traducción al inglés. ¿Entienden español todos? Bien. Bueno, si no tienen, para ponerse los auriculares. Bueno, muchas gracias. Eh, Nuevamente acá con el Tribunal Internacional de los Derechos de Naturaleza, en el cual me honra formar parte desde sus comienzos y hemos acompañado el trabajo del tribunal en distintas partes del mundo, ¿no? Yo soy Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, eh, y venimos trabajando junto a la Alianza Global de los Derechos de la Naturaleza, GARN, también desde sus inicios, ¿no? Un verdadero honor formar parte de este tribunal. Y lo hacemos, yo voy a repetir algunas cosas que dije en el evento de antes, quien estaba en el evento de antes, perdón, pero no hay muchos, ahí veo algunos, pero no hay muchos. Pero tenemos que hablar de eso, ¿no? Primero, los derechos de la naturaleza para nosotros son no solamente una relación ética y distinta con la naturaleza, nosotros como parte de ella, sino que son reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho, una verdadera alternativa civilizatoria. Es una de las columnas vertebrales que vemos nosotros para tratar de dar vuelta a todo el estado de cosas esta verdadera policrisis que estamos viviendo. Ya no podemos hablar solo de crisis climática y ecológica, sino que, como dice nuestra compañera Maristela Esbampa, hablamos de una distintas crisis que se han sumado y se han juntado, ¿no? Por eso se habla de policrisis. Y creemos que efectivamente reconocer a a la naturaleza como sujeto de derecho, bueno, yo tengo acá el honor de estar con Pablo, que es uno de los pioneros, a pesar de su juventud, es uno de los pioneros en promover los derechos de la naturaleza a nivel global, ¿no? Hace muchísimos años, cuando muchos de nosotros recién estábamos empezando a estudiarlo, ya Pablo venía con muchísimo impulso y en lugares muy importantes, ahora nos va a contar él. Eh, pero es una verdadera alternativa civilizatoria, digo, para esta policrisis, no solo porque creo que confronta con uno de los elementos más fuertes de los sistemas económicos actuales, del nivel del capitalismo actual, ¿no? Este capitalismo absolutamente irracional que mercantiliza todos los aspectos de la vida, ya no solo, como decimos siempre, como ponemos como ejemplo, la abeja o la miel, sino el acto de polinizar las abejas, ¿no? Lo meten en el mercado. Ya es buscar las propias funciones hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora con mucho más fuerza, hasta las funciones básicas de la naturaleza. Y eso digo como principio, ¿no? De por qué es un tribunal de los derechos de la naturaleza que, como ustedes saben, también se encarga de los defensores y defensoras de los derechos de la naturaleza. El tribunal también tiene dentro de su órbita esa función en un mundo que cada vez persigue más a quienes defienden a la madre tierra. Yo vengo de América Latina, que es el lugar, la región que más defensores y defensoras ambientales asesinan, ¿no? Uno cada 3 días más o menos en América Latina, lamentablemente, son asesinados. Hay países en los cuales estos números son alarmantes: México, Brasil, Centroamérica, Colombia, etcétera, donde hay una víctima por defender sus territorios. Y en ese marco hemos promovido, hemos viajado como tribunal, hay mucho para contar, pero yo puedo contar algunos casos concretos en los cuales participé. Uno, bueno, que tuvo muchísima repercusión, no sé si Pablo va a hablar, es el de Bolivia, porque Pablo fue fundamental para su organización en Bolivia por una carretera que se quería construir sobre un territorio indígena y parque nacional, el TIPNIS, ¿no? Habrán escuchado. Bueno, un esfuerzo enorme y una lucha de muchos años de las organizaciones locales, un esfuerzo enorme por organizar uno de los, yo creo que, miren que conocí varios, uno de los mejores tribunales locales, porque se recorrió todo el territorio, incluso se convivió unos días con las comunidades de la Amazonía boliviana. Bueno, finalmente esa carretera no se construyó, por supuesto que no fue solo por el tribunal, ni mucho menos, ni no estoy diciendo eso, sino por el trabajo de tanto tiempo de tantas organizaciones locales,
pero el tribunal puso su granito de arena en un conflicto que venía y que tuvo mucha repercusión local, ¿no? Muchísimo. Nosotros tenemos un caso muy emblemático en nuestro país, en nuestra Patagonia. Nosotros tenemos el segundo, tercero, algunos dicen segundo, tercer yacimiento de hidrocarburos no convencionales más grande del mundo, se llama Vaca Muerta. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Vaca Muerta? ¿Nunca escucharon Vaca Muerta? Me gustaría saber si habían escuchado. Vaca Muerta es ese yacimiento que en realidad no existe, ¿no? Se llama así, es enorme, muy grande, un yacimiento que, como les dije, hidrocarburos no convencionales, que solo para sacarlo se necesita la técnica del fracking, ¿no? De la fractura hidráulica. Es decir, que el impacto ambiental es muy grande. En esos territorios viven, obviamente hace siglos, comunidades indígenas mapuches, las cuales son violentadas permanentemente en el avance de las grandes petroleras internacionales. Están todas las petroleras que se les ocurra del mundo, ¿no? Dígame una y están, norteamericanas, europeas, etc. No, y entre paréntesis, ahora que estamos acá, ¿no? Muy cerca donde se están reuniendo los presidentes, recién hubo una reunión de nuestro presidente argentino, Javier Milei. ¿Lo habían escuchado, Javier Milei? Uno que está medio madness, ¿no? El de la motosierra. Nos reímos, pero es tragicómico, ¿eh? Me da ganas a mí, hay veces de llorar y me da bastante vergüenza. Les puedo asegurar que me da vergüenza. Tuve una reunión con Donald Trump recién y el rumor que lo dan incluso los medios de comunicación de derecha, o sea, los más tradicionales, no los de izquierda, sino los más, es que Donald Trump, estamos en una crisis económica muy grande en Argentina, ¿no? Un ajuste económico pocas veces vista, un nivel de insensibilidad muy grande, pero lo que se comenta no, sino los rumores muy fuertes y muy verosímiles que le pidió un pedazo de vaca muerta, Donald Trump. ¿Vieron cómo le pidió a Zelensky, le pidió las tierras raras? A- en Gaza dice que va a hacer un negocio inmobiliario. Bueno, Argentina le prometió eso, a cambio de eso también de permitir bases militares en Argentina, que es algo nuevo, sería totalmente increíble. Y también con el tema del plan nuclear argentino, Argentina tiene muy avanzada, ¿no? La tecnología nuclear. Estamos en eso nosotros, ¿no? En una vaca muerta que, como les dije, disputada, en la cual nosotros venimos participando hace mucho tiempo, desde sus comienzos, en disputar sentidos. Vaca Muerta fue convertida en una especie del Dorado, ¿no? Iba a salvar a Argentina. Que pareciera que eso iba. Vaca Muerta ya tiene más de 10 años de explotación. Argentina sigue en crisis económica muy grande y hay más de 3.000 pozos de fracking explotándose y no ha cambiado la realidad socioeconómica de nuestro país. Eh, bueno, ese caso, el tribunal tiene una sentencia. Ha ido con compañeros y compañeras jueces y juezas de distintas partes. Estuvo ahí Pati Gualinga, Alberto Acosta, entre otros y otras, muy respetados jueces nuestros. Recorrieron el territorio, se juntaron con las comunidades mapuches e hicieron una sentencia que la tienen en todos los idiomas subida a la página oficial del tribunal y podrán seguir todo el caso, ¿no? Un caso que demuestra que Vaca Muerta viola los derechos de la naturaleza y los derechos de quienes habitan en esos territorios. Y otro caso que tenemos en el cual recorrimos y que es una característica del Cono Sur y que me parece interesante esto con el tribunal que se le dio una perspectiva regional, es algo que está muy relacionado con esta Semana del Clima, muy relacionado con las falsas soluciones, ¿no? Vieron que uno de los planteos permanentes es, bueno, vamos a plantar árboles, ¿no? Para compensar el cambio climático o los gases que provocan el cambio climático. Y hay una verdadera industria forestal muy poderosa que planta monocultivos, en realidad forestales, de pino y eucaliptos, que no son nativos de nuestra región, son nativos del norte de América, y que está generando un impacto ambiental absolutamente irracional. Pero no les puedo, no- o sea, contarles eso, bueno, el tribunal ha recorrido tanto la Patagonia chilena, la región del Biobío, eh, y parte de la Patagonia y parte de la región del Biobío de Chile, eh, viendo los impactos de esta industria totalmente fuera de control. ¿Y qué es plantar arbolitos? Que eso parece muy romántico y parece difícil hasta de confrontar, ¿no?
Pero plantar arbolitos no siempre es bueno, ¿no? Y en este caso mucho menos, utilizan agroquímicos, no vive otra cosa, no es vida, son como soldados, ¿no? Uno atrás del otro, no existe ningún otro organismo que no sean esos árboles, porque nada tiene que competir con el crecimiento desmesurado. Les puedo asegurar que entrar a uno de esos no son bosques, son plantaciones que uno entra y no se escucha nada. Hay silencio, no hay animales, no hay pájaros, no hay nada. Es realmente muy espeluznante. Y eso lo vimos en Chile con el tribunal, y hace poco tiempo con el tribunal también viajamos, ya casi un año, viajamos en el litoral argentino, en la provincia de Corrientes, un poco al noreste de Argentina, donde están también plantando en forma récord pinos y eucaliptos sobre esteros, los esteros liberanos, no sé si escucharon, sobre humedales, etcétera, se está comiendo de a poco esas plantaciones y además con una afectación a las vidas locales, ¿no? Porque eso compite por el agua, por quienes viven en esa zona y se tienen que ir. Realmente muy fuerte. Y está fuera del radar, esto lo venimos a decir con mucha fuerza acá, porque está bastante fuera del radar del movimiento socioambiental mundial. No nos parece una problemática más, y les puedo asegurar, bueno, y ahí nomás tenemos en Uruguay, en Uruguay tenemos 2 millones de hectáreas de pinos y eucalipto. La proporción es enorme porque es una proporción enorme del territorio uruguayo. O sea, en Argentina tenemos 1 millón y es mucho más grande. En Uruguay ya hay 2 millones de hectáreas de pinos y eucalipto. Así que ahí estamos con la compañera uruguayo tratando de que el tribunal se constituya o por lo menos haga una visita in situ también para completar ahí la trilogía. Eh, y eso hicimos con el tribunal y ya tiene una sentencia de la del Biobío que ha tenido mucho impacto en los territorios. Y ahora está a punto, en cualquier momento, ya está en revisión, la sentencia de la provincia de Corrientes en Argentina, y que vamos a presentar públicamente, que tiene un gran trabajo de las organizaciones locales. Eh, el tribunal es eso, ¿no? El tribunal es, para los que no lo conocen, hay muchos acá que veo que lo conocen, forman parte del tribunal, hemos viajado con el tribunal con muchos y muchos de ustedes, pero para quienes no hacen, hace un trabajo territorial muy fuerte, se conecta y empodera a las comunidades locales, que nos parece fundamental, con esas sentencias que son sentencias éticas, es cierto, pero que se lo da ese valor de los grandes jueces y juezas con reconocimiento intachable internacional que tienen, ¿no? Y que generan un impacto muy grande y han generado o han apoyado por lo menos fuertemente a las organizaciones locales. Para mí es un verdadero honor ser parte del tribunal, ahí termino, y decirles que el tribunal tiene mucho, ¿no? Todavía. Ahora vamos a viajar en Belém, ¿no? A la COP en Brasil, y vamos a seguir acompañando con mucho esfuerzo, pero con mucha convicción, donde haya una injusticia ecológica y social, el tribunal tratará de estar ahí. Así que bueno, muchas gracias y pasamos la palabra. Muchísimas gracias, Kike. Gracias por, thank you so much for representing those cases, bringing the voice not only of Representar esos casos y tampoco, y también no solo de vaca muerta, sino de esas soluciones falsas que representan los casos de Biobío y Corrientes. Porque también estamos aquí para denunciar las soluciones falsas al cambio climático. Yo creo que el tribunal hace eso de una manera sumamente exitosa. Muchas gracias por traer eso a colación. Ahora vamos a escuchar de Pablo Solón, de la Fundación Solón. Pablo ha sido esencial y también fue el fiscal del caso que presentamos en Glasgow en 2021 y también escuchar el caso largo que sucedió luego que fue presentado el caso de la Amazonía. Así que Pablo, te damos el piso. Muchas gracias, Nati. Estoy tentado de hablar en español, pero la Nati dice que debería hablar en inglés, así que yo le sigo a mi jefa. Bueno, este es un caso súper interesante, porque tuvimos el tribunal en el 2025 y el tema era que
la Amazonía, entonces todo el ecosistema tiene sus derechos que han sido violados. No es un río, no es un bosque específico, no es una montaña, es la Amazonía. Es un ecosistema sumamente amplio que cubre más de la mitad de América del Sur. Y cuando escuchamos el caso, estábamos llegando al punto de quiebre de la Amazonía. Y el argumento principal que los científicos trajeron a colación es que no tienes que deforestar un bosque para matarlo. Punto de inflexión, perdón. Si deforestas un área por más de 25%, el bosque y ese ecosistema comienza a morir. Y los científicos han resaltado que en el caso de la Amazonía, nosotros en ese momento estábamos llegando al punto de inflexión. La deforestación ya había llegado al 20%, estoy hablando de 2021. Y claro, esta fue una violación enorme a todo el ecosistema. Los animales, los ríos, las montañas, la gente que vivía ahí, la biodiversidad. Pero el tema es que ahora, en 2025, hayamos llegado a ese punto de inflexión. Entonces, la discusión entre los científicos es si la Amazonía está en ese punto de inflexión. El año pasado fue un año terrible. Entonces, ¿cuántos árboles dijiste que tienen más o menos? 2 millones de hectáreas. Nosotros tuvimos una deforestación de Bolivia de bosque tropical de 1,5 millones de hectáreas. Y Brasil tuvo una deforestación de 2,7 millones de hectáreas. Solo les estoy hablando del año pasado. Entonces, con esa cantidad tan enorme y el impacto que tiene la deforestación de bosques tropicales, claro, la discusión se centra en, ¿ya entramos a ese punto de no retorno en la Amazonía? Y tal vez, Nati, es momento de tener un nuevo tribunal sobre la Amazonía, porque yo creo que la situación realmente ha llegado a un punto crítico y ha llegado a ese punto. Y lo que es más crítico aún, es que los científicos lo saben, los medios lo dicen, la academia lo dice, y las cosas se están empeorando. Hay países como mi país, Bolivia, que reconoce los derechos de la naturaleza. De acuerdo a nuestra ley, la Amazonía tiene derechos. Hay un veredicto judicial que reconoce que la Amazonía tiene derechos, pero la Amazonía sigue siendo atacada. Entonces, el reto que tenemos ahora no es solo reconocer los derechos de la Amazonía, pero cómo vamos a implementar y practicarlo. ¿Cómo realmente vamos a hacer que esto sea una realidad? No solo en términos legales o en veredictos, pero en la realidad. Yo creo que este es el reto que nosotros tenemos. Tuvimos una reunión súper importante en el Foro Panamazónico en Bolivia el año pasado y nosotros acordamos de realizar un borrador y presentar una declaración que reconozca los derechos de la Amazonía y también tratar de promocionarlos en los 9 países que tienen presencia en la Amazonía. Pero también dijimos, tenemos que construir una estrategia desde las bases. Entonces, realmente necesitamos a tener territorios
libres de deforestación, municipalidades libres de minería de oro, territorios libres de explotación petrolera. Si no comenzamos a construir esos territorios libres de extractivismo y de violencia en contra de la mujer y violencia en contra de la biodiversidad desde abajo hacia arriba, nada va a suceder porque los gobiernos realmente no toman decisiones en cuanto a los incendios forestales y la deforestación en la Amazonía. Entonces tenemos que tener un abordaje a los derechos de la naturaleza que ataque o que hable sobre los derechos, o más bien que hable sobre los derechos de la naturaleza. Y lo hace suceder dentro de tu localidad, en tus comunidades, que pueden ser replicadas y, y que se pueda generar un límite a la expansión minera o incluso de los incendios. Yo creo que llegamos a este momento porque el tribunal ha liderado el caso de la Amazonía, que es un sujeto que tiene derechos, pero 5 años más tarde estamos viendo lo que está sucediendo. Y solo quiero terminar comentándoles otra experiencia en cuanto a este tema, porque tenemos que ser mucho más creativos ahora, aún más creativos. Yo vengo de una reunión en Indonesia. Comenzamos a promover que las organizaciones que defienden a la Amazonía y las organizaciones que defienden al África y los bosques en Indonesia. Y tuvimos una discusión súper importante y de un nuevo concepto que salió de esta reunión hace una semana. Construyamos otro tipo de listas de internacionales de mujeres, de trabajadores, siempre de humanos. Pero este es un nuevo momento en el punto que necesitamos internacionalización de bosques como en la Amazonía, como los bosques en África, en Indonesia, porque el destino de los bosques en la Amazonía están vinculados con los destinos de los bosques en Indonesia y en África. Entonces necesitamos tener estrategias que sean globales. Entonces, al mismo tiempo que necesitamos generar estas estrategias desde las bases para tener estos territorios libres de minería, libres de deforestación, tenemos que construir otro tipo de estrategias de compañías internacionales de solidaridad y acciones para poder preservar los derechos de los bosques tropicales y de la Amazonía. Y una última cosa. Tristemente, lo que nosotros vamos a ver en la COP30 no es una alternativa para resolver el problema de la deforestación. En la COP30 vamos a ver una alternativa para comodificar los bosques aún más. Si es que han escuchado de los mercados de carbono, ahora en Belén, Brasil va a lanzar un nuevo mecanismo financiero basado en inversiones privadas y se le va a llamar el Fondo para Siempre de Bosques Tropicales. Y lo que estamos tratando de prevenir, y cuando queremos defender los derechos de estos bosques, por el otro lado vemos el desarrollo de nuevas y más falsas soluciones que debemos confrontar para salvar y garantizar los derechos de la Amazonía y de otros bosques alrededor del mundo. Gracias, Pablo, por esas reflexiones tan importantes. Y como Pablo estaba compartiendo este tema sobre la Amazonía, sobre el caso que se fue escuchado en Glasgow, visitamos la Amazonía y presentamos ese veredicto en FOSPA, en Bolivia, el año pasado, que fue que se dio lugar en Bolivia, el trabajo que hace la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y con el apoyo del tribunal es presentar esa declaración para los derechos de la Amazonía. Esto es algo que surgió desde FOSPA junto a otras organizaciones que pertenecen a la Amazonía y la presentamos
hace un mes en los diálogos de la Amazonía en Colombia y queremos seguir promoviendo eso en la COP30 en Brasil, porque es extremadamente necesario que la voz de la Amazonía sea escuchada por la gente de la Amazonía, no necesariamente por los presidentes de los países amazónicos. Así que ese es el pedido que tenemos de la sociedad civil, es declarar que la Amazonía es un sujeta de derechos y que también sea promovida desde la COP. Entonces esto nos va a llevar a hablar a Osprey Oriole Lake y ella nos va a conversar sobre lo que pasará en Belém estos próximos meses y cuál es el vínculo de lo que estamos viendo ahora en la Semana del Clima y cuál es la importancia de los derechos de la naturaleza en este contexto. Sigue adelante, Osprey, por favor. Muchas gracias. Maravilloso verles a todos ustedes. Este es un lugar sumamente poco natural, no hay ni siquiera una ventana acá. Entonces, sí, aquí estamos en este lugar tan extraño y gracias a mis compañeros panelistas. Ambos han trabajado tanto en los derechos de la naturaleza y para mí es un honor estar sentada aquí y con Nati, que es la jefa, como dice Pablo, y a los previos panelistas también. Preparé algunos comentarios, pero quisiera responder a algo que Pablo mencionó, porque la pregunta sobre la implementación es tan importante. Entonces, solo para ponerlo en corto, estamos aquí para la Asamblea de las Naciones Unidas. Algunos de nosotros nos estamos alistando para ir a la COP. Yo vivo en los Estados Unidos y es sumamente claro que estamos en medio de un gobierno autoritario. Y en corto, ¿cómo vamos a movernos de estos sistemas que son terriblemente destructores y a nuestras comunidades? Y estamos luchando por nuestras vidas, solo para decirlo en términos sumamente simples. Y la élite rica está consolidando su poder más rápido y más rápido. Y este proyecto colonial que ha sucedido por siglos está generando más momento. Y otra gente está despertándose a la catástrofe que representa. Entonces estamos viviendo en un momento tan increíble en el que este choque dentro de la sociedad y la lucha para nosotros, las personas, en nuestro precioso planeta no puede ser más gris. Y bueno, ese es el momento que me está emocionando y esto está trayendo un paradigma, una forma de ver el mundo que nos puede sacar de esta corriente destructora, de este sistema imperial en el cual estamos viviendo, que tienes que ser desmantelado y transformado. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo aquí, ya sea porque estamos luchando por la Amazonía o las comunidades o parando la construcción de oleoductos o protegiendo nuestro clima. Es que tenemos que salir de esta economía extractiva y es sumamente difícil. Y lo que los derechos de la naturaleza nos puede proporcionar una visión, una tecnología, un mecanismo, un marco legal para poder confrontar estos sistemas actuales, pero la implementación de estos sistemas va a tomar una construcción de un movimiento masivo. Entonces, la Nati me dijo que por favor discuta sobre esta transición. Como me he escuchado en estos paneles en los últimos años, escuchando sobre el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza y los veredictos que vienen de Nueva York y de Toronto y del caso MVP, terminar la era de los combustibles fósiles y también hacer que los gobiernos y las corporaciones rindan cuentas y de su rol que han jugado en la crisis climática. Y también el llamado a la acción que surge para la Amazonía. Yo creo que es tan interesante lo que Pablo resaltó, es que no es un río, no es una comunidad, no es una parte en particular de un ecosistema, es ver a una región que debe ser protegida. Y yo creo que por eso estamos viendo a los derechos de la naturaleza como un sistema integral. Entonces ahora nos vamos a Belén, a la COP30. Ya estamos juntando a todas estas organizaciones para levantar nuestra voz, para garantizar los derechos y proteger a las generaciones futuras. Entonces, el 11 de noviembre vamos a tener el sexto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Este va a ser la acumulación del último año de información
Y vamos a tener un evento para generar una, un sistema que apele a la madre tierra y los diferentes gobiernos y van a hacer presencia en la COP. Entonces nosotros vamos a realizar esta promesa para la madre tierra. Y queremos asegurarnos que este lugar, que está, este compromiso que estamos generando en Brasil sea más que un evento, es un llamado profundo para poder reclamar nuestro futuro. Y necesitamos tener una visión, nuestro camino de generar este espacio y eso es lo que haremos en Belén. Y para aquellos que puedan ser, no están familiarizados con estos tribunales, a pesar de que no hay sanciones estatales, sí tienen un peso enorme que viene de la sociedad civil, influencian el discurso global, los marcos legales, también las organizaciones de base. Entonces puede ser que los tribunales no podamos darles a los gobiernos para que puedan implementar. Hemos visto el impacto que tienen en el campo, como en Bolivia y en otros casos, y también demuestra cómo se puede hacer esto de manera legal. Los tribunales también generan espacio para que las voces indígenas sean escuchadas, también para comunidades afro y también para la defensa de agua y del mundo, para que puedan ser escuchados de diferente manera. Así que muchas veces cuando vamos a un FPSCC, a veces no podemos escuchar directamente de las comunidades que están siendo impactadas. Tenemos que generar nuestra propia manera de ser escuchados. ¿Y por qué lo hacemos en la COP? Porque queremos que se nos escuche al mismo nivel que los gobiernos. Voy a saltar un poquito de información acá. Y yo sí creo que mientras reconocemos que estamos pasando por una crisis planetaria que ha sido la dependencia de los combustibles fósiles y en estos gobiernos y las comunidades que están en las trincheras y todos los aspectos de la sociedad civil van a estar en Brasil para la COP30. Y esto está a las puertas de la Amazonía y la Amazonía está en el corazón de estas luchas económicas. Y eso también es importante para nuestros movimientos de justicia y tanto poder ha salido de la Amazonía. El trabajo que se ha realizado por los derechos de la naturaleza sale desde la cosmovisión indígena y como Nati mencionó, Ecuador es el primer país en el mundo que incorpora los derechos de la naturaleza a la Constitución de 2008. Entonces yo creo que tenemos que ver a lo que hace el sur y lo que hace la Amazonía y que nos influencia y lo que hace ese bosque, las personas indígenas y realmente agradecer el hecho que vamos a estar ahí. Y hay mucho trabajo que se debe hacer, no es conveniente. Va a haber un montón de temas espaciales y logísticos, pero realmente estoy contenta de que vayamos a estar ahí porque yo creo que esta fuerza es mucho más poderosa, el bosque es mucho más poderoso que nosotros. Yo creo que este bosque nos ayudará a tener resultados importantes. Hay 4 temas que se van a discutir en este tribunal. El uno va a ser las voces que están en las trincheras, de los defensores que están resistiendo a la Amazonía y también el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles. Algunos de ustedes están familiarizados por esto y yo tengo un puesto en este lugar, entonces esto se relaciona al Acuerdo de París y en otras palabras, nosotros podríamos estar poniendo paneles solares alrededor de todo el mundo y eso sería bueno, pero el hecho es que la naturaleza no le importa si ponemos más paneles solares, si es que no paramos la polución y la contaminación. Entonces tenemos que tener un mecanismo para que las naciones puedan librarse de los combustibles fósiles y se anunció que Colombia va a hacer, llevar a cabo un evento para que su gobierno empiece un proceso de proliferación para que ya no se utilicen los combustibles fósiles. Vamos a retar las soluciones falsas, podemos pasarnos horas hablando de esto y queremos evitar el greenwashing y estamos en el proceso de escribir un documento y otras organizaciones
están haciendo súper buen trabajo en cuanto a esto. Vamos a necesitar tener un espacio para que nos escuchen, para tener una narrativa diferente y todas estas conversaciones que se tienen sobre estos diferentes mecanismos. Queremos un cambio sistémico, situando la vida, no las ganancias, en el centro del discurso. Y también quiero mencionar que este tribunal viene en un momento súper poderoso. Yo creo que es importante mencionar que el 3 de julio la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Y yo creo que deberemos dar un aplauso porque hay mucha gente en este salón que ha hecho que eso suceda. Esta es la primera vez que la Corte o la tribunal dice que los ríos pueden tener, o que la Corte Interamericana dice que puede tener derechos los animales y los ríos y las plantas. Y es un gran logro que eso se haya hecho. Nosotros reconocemos que esto es un hito en la jurisprudencia mundial y confirma que la naturaleza no se debería conformar con marcos legales, sino que reconoce la interdependencia entre los humanos y el ambiente. Este es un punto importante que ofrece protección a ecosistemas que están siendo amenazados. Y creo que esto realmente es una oportunidad súper emocionante y ofrece fundamentos legales al nuevo compromiso que se va a realizar con la Madre Tierra en Belén. Otro enfoque importante es la protección de los defensores de la tierra que están siendo perseguidos y criminalizados, y existe este número de 134 asesinatos y desapariciones en Latinoamérica de los defensores de la tierra. Entonces, ¿cómo defendemos la tierra si no podemos defender a los defensores de la tierra? Entonces, esto es súper importante para el trabajo que se hace de los derechos de la naturaleza. Entonces, cuando nos estamos preparando para ir a Brasil, es importante reconocer el riesgo al cual se están enfrentando los defensores de la tierra. El tribunal va a presentar su política oficial en los derechos de los defensores de la madre tierra y pide que la comunidad internacional proteja su rol y su vida. Así que yo creo que es importante cuando existe esta disrupción climática y también la degradación ambiental. Es súper importante resaltar que la explotación y el extractivismo son resultados de sociedades patriarcales, colonización, racismo y capitalismo, que están basados en los mismos sistemas e ideologías y de las expectativas que se tienen sobre las mujeres, sobre la gente indígena, la gente de color y la tierra. Y es claro que la comunidad global debe abordar los sistemas que están generando presión de una manera interseccional para generar soluciones, y los derechos de la naturaleza puede generar un camino vital para poder lograr esto. Lo que estamos viendo en nuestro trabajo local es que el movimiento de las personas están alzando sus voces para decir no a la comodificación de la madre tierra. Nuestra tierra no está en venta, no queremos que nuestros sagrados, agua y tierra, sean parte del mercado. No queremos estos esquemas de carbono, no queremos estos esquemas de biodiversidad, no queremos créditos de carbono, no queremos estas promesas net cero. Y estas son soluciones falsas, y lo que queremos ver es que la contaminación pare en la fuente. Realmente no es complicado, queremos que ya se detenga el daño. Las economías extractivas tienen que ser transformadas. Los gobiernos, las corporaciones y todos nosotros queremos vivir en reciprocidad con la madre tierra. No podemos seguir tomando y tomando. Y nosotros, realmente los humanos, ya no vamos a seguir aquí. Nuestras generaciones futuras ya no van a estar aquí. Y como los sistemas inmunes, es que la gente se está levantando, como los sistemas inmunológicos de la madre tierra están luchando por su vida. Y parte de lo que tenemos que hacer en esta lucha es cambiar nuestros sistemas legales. Y yo por eso creo que por eso los derechos de la naturaleza son tan increíblemente poderosos. Y por eso estamos hablando sobre los 40 países que están involucrados en trabajo de derechos de la naturaleza. No voy a mencionar toda la lista porque y esto lo voy a mencionar un par. La tribu Arc en España, hubo una reconocimiento de persona
personería jurídica del Mar Menor. Vimos el caso del río Wanganui en Nueva Zelanda y realmente sí hemos ganado varios casos, está funcionando. Fuera de estas construcciones sociales y legales, los casos están siendo ganados. Y creo que se debe celebrar y enseñar que esto funciona y que nosotros podemos parar ante estos sistemas de opresión. Deshagámonos de estas soluciones falsas. Realmente traigamos a los derechos de la naturaleza a Belén, porque Belén es solo una parada en el camino a esta transformación que estamos pasando. Y solo quiero cerrar diciendo que les agradezco mucho por estar aquí y realmente espero que esto haya sembrado una semilla en ustedes de que tenemos este marco transformativo que se llama derechos de la naturaleza y que tiene que ser esparcido por todo el mundo. Estas semillas tienen que ser esparcidas en todo el mundo y tienen que crecer y tienen que ser implementadas y tenemos esta herramienta para luchar y esperamos que ustedes luchen con nosotros. Gracias. Gracias, Osprey. Tenemos tiempo para un par de comentarios del público o preguntas a nuestros panelistas. Si es que alguien quiere tomar el micrófono, este es el momento. Y claro, también si tenemos preguntas del panel previo, veo que Crystal está acá, pero tenemos a Casey. Osprey mencionó las soluciones falsas varias veces y a veces pienso que fue Heather, que las soluciones no deberían ser parte de eso, pero tal vez, por favor, nos pueden explicar un poco lo que quieren decir con eso, porque a menos que la gente no sepa cuáles son las soluciones o estas, entre comillas, soluciones, no vamos a poder contrarrestarlas. Muchas gracias. Gracias, Casey. Tenemos una pregunta aquí para Osprey. ¿Preguntas o comentarios del público? Yo quiero saber qué es lo que están pensando ustedes, específicamente cuáles son las avenidas más productivas para investigación académica e investigación, especialmente para estas nuevas generaciones. ¿Qué es lo que la gente debería estudiar para poder apoyar el movimiento de mejor manera? Otra pregunta. Este es un comentario rápido. Soy Gustavo de Brasil. También habrá un tribunal de los pueblos en el 13 al 14. No sé si es que ustedes ya están en contacto con CPT u otras organizaciones que están involucradas en este tema, pero se juzgarán casos grandes de casos de explotación en la Amazonía y su gente. Entonces creo que es una gran oportunidad para conectar ahí. Gracias, yo puedo comentar sobre eso. Bueno, tal vez si es que podemos comenzar contigo, Osprey, y las respuestas a estas preguntas y los comentarios finales. Yo sé que también otros panelistas han mencionado las soluciones falsas. Tenemos algunas preguntas en el Zoom. Quisiera leer eso y solo me acabo de dar cuenta de eso. Disculpas. Las preguntas son, ¿cuál es el proceso para comenzar el nuevo tribunal amazónico que mencionó el ponente? La Amazonía es de enorme importancia para la bomba biótica global. ¿Cómo puede usarse esto en los litigios por los derechos de la Amazonía? ¿Existe una declaración internacional de los derechos de la madre tierra? La Amazonía es de enorme importancia para la bomba biótica global. ¿Cómo puede usarse esto en los litigios por los derechos de la Amazonía? Y la última es, existe una Declaración Internacional de los Derechos de la Madre Tierra. ¿Por qué la ONU no la acepta como marco rector subyacente de los ODS? Gracias, José. Osper sigue adelante y luego ustedes pueden seguir contestando la pregunta de Casey y luego vamos uno por uno. Bueno, hay diferentes falsas soluciones, pero un ejemplo es una de las formas en las que los gobiernos están tratando de, entre comillas, proteger a la naturaleza. Es que si tú eres una compañía de combustibles fósiles en California y tú quieres continuar
polucionando, puedes comprar créditos de carbono. Y lo que eso quiere decir es que puedes decir que estás protegiendo un bosque en la Amazonía y comprar créditos de ese bosque y solo puedes seguir polucionando y diciendo que estás contrarrestando todo lo que estás haciendo de daño en California, apoyando créditos de de la Amazonía. Y por eso lo llamamos falsas soluciones. No es que se para o se detiene la polución de los combustibles fósiles porque ya tienen estos créditos de carbono. Entonces, ese es un ejemplo bastante claro. Y hay algunos casos en cuanto a geoingeniería, y esto se puede alterar científicamente en la atmósfera con tecnologías que son sumamente peligrosas. Y podemos poner estos filtros en la atmósfera y estos van a desviar el calor, pero igual es polución química. Y otra de las cosas que quiero decir, y lo que yo sé que los otros panelistas van a tener algo que decir, pero son todas estas formas en las que estás parando la manera en la que estamos viviendo ahora y parar la polución. Y continúan a encontrar formas en que las compañías puedan contrarrestar la polución que están generando ahorita, y seguir haciendo dinero de la polución en sí y realmente no enfocándose en lo que tienen que hacer, que es parar el daño y transformar el sistema económico en el que estamos. Entonces, esta es una versión súper corta y también les quiero dar el chance para estas otras preguntas complicadas. Entonces, las soluciones falsas tienen que ver con lo que nos está distrayendo lo que realmente deberíamos hacer y estamos solo siguiendo la vida como siempre. Sí, agradecer mucho el lugar. Yo quiero me encanta el lugar, que esté en el corazón de Manhattan, ¿no? Digo, un lugar de resistencia y sé que, bueno, nos dijeron al principio que están con muchas problemáticas. Ahora sí que hay que acompañarlos. Eh, Varias cosas. Una, nosotros con el tema de falsas soluciones también podemos complementar que con Bolivia compartimos y con Chile, Argentina, Bolivia y Chile, tiene lo que las empresas llaman el triángulo del litio, ¿no? Uno de los lugares con mayor concentración de litio del planeta y que está siendo invadido por grandes empresas litíferas, mineras litíferas, muy grandes, pero ahora con un nuevo discurso, ¿no? Que vienen a salvar el planeta, ¿no? Es el discurso verde, lo que llama colonialismo verde, porque el discurso lo han transformado todo, incluso las mineras de cobre históricas, las que han destruido grandes territorios, ahora es el cobre también para salvar el planeta, ¿no? Es decir, han transformado todo eso. Pero para mí una de las más emblemáticas de estas relacionadas con estas falsas soluciones es el tema del automóvil eléctrico en base a baterías de litio, que eso parece que va a salvar el planeta. Y la verdad que es muy largo, no hay momento de ahora. Es un tema que podría, que nosotros estamos trabajando mucho con comunidades indígenas, 36 comunidades indígenas, que también en algún momento el tribunal sería genial que pueda ir. Me encantaría poder juntar a Patricia, a Pati Hualinga de la comunidad indígena Sarayaku con las comunidades que viven ahí en el norte argentino, a Casey, sería un honor que Casey pudiese venir a conocer lo que está pasando en el norte argentino, donde 36 comunidades indígenas que viven hace siglos de forma totalmente armoniosa con esos salares, donde está el litio, están siendo desplazadas, corridas de su lugar, para irse a malvivir a los cordones de las ciudades, ¿no? De las medianas y pequeñas ciudades, a malvivir además. La desesperación es total, nosotros venimos acompañando eso, además del impacto ambiental propiamente dicho que tiene esa explotación litífera y que además va a ser algo que va a durar 15, 20 años. Es decir, que vamos a sacrificar un territorio por 20 años, ¿no? Y además no hay litio en el mundo para reemplazar el automóvil individual.
no hay litio, ¿no? O sea, lo que busca el mundo, los Elon Musk de la vida, es transformar como si nada estas camionetas que vemos por acá por las calles, que ahora van a ser de litio, ¿no? Eléctricas a base de litio. Pero no se cuestiona la lógica del automóvil individual. Eh, en definitiva, vamos a sacrificar los territorios del norte de nuestro del sur global para que cada familia o estadounidense o europea tenga un Tesla eléctrico ahora, ¿no? Enorme, eso es grande. Ni siquiera es para nuestra transición energética. Entonces eso también lo ponemos como parte. Yo le hablo a Casey, pobre, pero no tiene el... Espero que le puedan decir después lo que dije. Eh, sí. Y después otra que dije, que no voy a hablar porque lo hablé antes, es para mí muy característica también y que se está vendiendo cada vez con más fuerza como una solución el plantear monocultivos forestales de industrias de especies exóticas, que está generando un impacto que les puedo asegurar que es terrible. Y se vende como una solución verde. Incluso el movimiento ambiental, no solo del norte, sino del sur global, tampoco lo tiene dentro de su radar, porque estamos acostumbrados a la minería. Por eso yo agradezco mucho la valentía del tribunal de meterse con esos temas, ¿no? Que son, parecen controversiales, pero también estás en contra de plantar árboles. Bueno, la destrucción es total. Y lo último que digo para la compañera acá que preguntaba qué estudiar, qué estudiar, ¿no? ¿Entendí bien? Sí. En las ciencias sociales, sí, está buenísimo. Yo no soy quien para decir eso, porque a mí me falta un montón de estudio, pero he estado con un montón de gente que ha estudiado mucho. Eso tengo la suerte y he escrito con gente que ha estudiado mucho. Tengo esa suerte, eh, pero me parece que va por el lado. Nosotros estamos hace un tiempo con el Pacto Ecosocial del Sur, por ejemplo, buscando eso, alternativas pensadas desde el sur, es decir, bien decoloniales eh, y relacionadas con la justicia ecosocial, ¿no? Me parece que es un concepto que está tomando cada vez más fuerza y que me parece que es una vuelta de tuerca interesante, ¿no? Juntar justicia social con justicia ecológica es algo que, que es todavía un debe de los movimientos sociales que lo entienden lo ecológico, hay veces, o lo dejan como... Y en América Latina los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del extractivismo. No podés ir uno sin el otro, ¿no? No podés estudiar uno sin el otro. Si querés una sociedad... América Latina es la región más desigual del planeta. La más pobre es África, ¿no? Dos regiones marcadas por el extractivismo. Si realmente queremos hacer una sociedad más igualitaria, tenemos que repensar los modelos de mal desarrollo que nos imponen colonialmente. Y lo mismo le digo al movimiento, mucho del movimiento no de acá, ¿no? Que son compañeros y compañeras de coloniales que vienen trabajando esto hace mucho tiempo, pero gran parte del movimiento ambiental, acá en la Semana del Clima se ve, no tienen incorporada la cuestión social, ¿no? Entonces pareciera que pueda haber una solución tecnocrática o pensada desde arriba. Por ahí me parece. Maristela Rampa. Very briefly, no, just in relation to En cuanto a las soluciones falsas, lo que queremos decir es que debería haber una propuesta que aborde cuáles cuáles son los problemas de raíz y nos distraen del problema y que encima genera ganancias del problema. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder abordar la deforestación, por ejemplo, es que tenemos que abordar el tema de la expansión de agronegocios grandes. En cuanto a la explotación petrolera, tenemos que tener esta perspectiva de la minería de oro, pero en vez de hacer eso, lo que han discutido en el caso de las Naciones Unidas o de la UNC, triple C, de los offsets, de los mercados del carbono, cómo puedes compensar lo que estás haciendo aquí, cómo puedes comprar los permisos para continuar la contaminación. Y como ha dicho Osprey, no solo está a ese nivel, sino a un nuevo nivel. Y creo que estamos moviéndonos rápido en cuanto al reporte de la IPCAC, que resalta que la solución es que ya que no hicimos nuestro trabajo, es que tenemos que hacer captura de carbono o almacenamiento de captura de carbono.
y que es una forma de ingeniería. Y entonces ahora tenemos falsas soluciones en cuanto al financiamiento. Entonces todos dicen, sí, tenemos finanzas, necesitamos finanzas para el cambio climático, finanzas para el bosque. Entonces les ha ocurrido esta idea en la que dicen, bueno, vamos a conseguir 4 billones de dólares al año para el bosque, para 1 millón de hectáreas de bosque en el mundo. Pero ¿dónde vamos a conseguir eso? ¿Lo vamos a conseguir de los fondos que van a fondear presupuestos militares alrededor del mundo? No. Vamos a obtenerles de los subsidios para los combustibles fósiles, que es dinero público. No. Vamos a recibirlo de inversionistas privados. Les vamos a pedir que nos presten 100 billones de dólares que nosotros vamos a invertirlos y con los retornos vamos a pagarles de vuelta y luego vamos a tener una pequeña porción para el bosque. Entonces, realmente es terrible, porque podríamos salvar el bosque diciendo que hay 1% del presupuesto militar global, que son 2,7 trillones de dólares al año. Con solo 1% podríamos tener alrededor de 27 millones de dólares. Entonces realmente es loquísimo. En vez de abordar dónde están yendo los fondos públicos, van a generar un nuevo mecanismo para poder hacer inversiones privadas. La segunda pregunta es súper interesante. Entonces, ¿por qué las Naciones Unidas no ha adoptado, y no creo que lo va a adoptar, los derechos de la naturaleza, la declaración? Yo fui embajador de Bolivia cuando presentamos la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra que salió de Cochabamba. Y el argumento principal era, ve, hay un problema con tu propuesta y es el tema de los derechos. Si quitas la palabra derechos y pones compromisos o responsabilidades hacia la naturaleza, podríamos aceptarlo. Pero si pones derechos, eso quiere decir que aquellos que violan esos derechos pueden ser llevados a la corte. Y nosotros no podemos aceptar que compañías o países tengan quejas en el sistema judicial o el sistema legal de un país o a un nivel internacional. Y la razón por la que nosotros estamos empedernidos con la palabra derechos es precisamente por eso. Y por eso creo que nunca va a pasar en las Naciones Unidas, porque no se imaginan cuántos casos pueden ser presentados en contra de compañías y de países que están o han contribuido a la violación de aquellos derechos de la naturaleza. Yo veo que hay una nueva puerta que se está abriendo en la discusión en las Naciones Unidas, que no había existido hace 10 años cuando yo fui, bueno, son 15 años cuando fui embajador. Y es el tema relacionado con un abordaje no antropocéntrico a la crisis planetaria. Yo creo que al momento, al nivel de las Naciones Unidas, existe el entendimiento de que hay la mayoría de países, no estoy hablando de Trump y los de Estados Unidos, sino del resto, y que existe un tema en el que no podemos tener solo estrategias que son antropocéntricas, tenemos que tener estrategias que sean no antropocéntricas si queremos cumplir con los ODS. Yo creo que este debate ha sido abierto y tienes lenguaje y discusiones que no hablan sobre los derechos de la naturaleza, pero está comenzando a hablar sobre abordajes no antropocéntricos a estos temas. Y finalmente, para su pregunta, yo creo, yo dijera que yo debería de estudiar ciencias o matemáticas o leyes o ciencias sociales o economía. Todo orbita a los derechos de la naturaleza, no es solo las ciencias sociales. Y yo creo que si es que estudias física, vas a llegar al punto en el que llegas
a los derechos de la naturaleza. Entonces, en mi perspectiva, estamos en los primeros pasitos de los derechos de la naturaleza. Y yo creo que los derechos de la naturaleza se van a desarrollar mucho más. Y no solo se trata de reconocer los derechos de la naturaleza, de los árboles, de la biodiversidad. Se trata de cómo piensas que puede haber un nuevo sistema económico que no tenga a los humanos al centro, sino que en el centro tenga a todos los seres vivientes, al sistema completo, sistema planetario completo. Entonces, yo estaré súper feliz cuando tengamos o cuando vea que estamos avanzando más en las discusiones que hablan sobre economía. ¿Qué es esta economía que no es humana o centrada en los humanos? E incluso más democrática. ¿Qué tipo de democracia necesitamos tener para poder cumplir con los derechos de la naturaleza desde una perspectiva no antropocéntrica? ¿Qué significa una democracia no antropocéntrica? Una democracia en donde no solo los humanos estén representados, sino que también la naturaleza esté representada y necesitamos desarrollar mecanismos que permitan a la naturaleza ser representada en esa democracia. Entonces, cuando estamos hablando de los derechos de la naturaleza, esto va mucho más allá del reconocimiento de los derechos. Es una forma totalmente diferente de organizar el sistema político, el sistema económico, el sistema legal. ¿Cómo vamos a traer a la naturaleza no solo siendo un caso, sino que sea parte del tribunal? Ese es el reto. ¿Por qué los humanos tienen que juzgar? ¿Cómo escuchamos las voces de la naturaleza como parte del jurado? Entonces creo que estamos al comienzo de este tema y desde todos los abordajes que he mencionado, no importa cuál sea tu área de estudio, si es que eres honesto y profundizas, vas a encontrar el camino hacia los derechos de la naturaleza. Muchas gracias. Gracias, Pablo, y es una pena que nuestro aliado de Brasil se fue, pero les quiero decir que vamos a organizar como GARN un foro pre-COP y van a encontrar la información aquí. Y hay dos, desde el 8 al 11, pero también vamos a participar en la cúpula Dos Povos y eso va a suceder desde el 10 al 12. Y van a haber tres tribunales, el Tribunal de los Pueblos, el Tribunal para los Quilombolas y un tribunal para mujeres. Y vamos a realizar un evento sobre cómo los tribunales pueden trabajar como una plataforma ética para poder traer las voces de aquellos que no pueden ser escuchados. Y como había mencionado Osprey, vamos a tener el tribunal, el sexto internacional, Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, va a suceder el 11, y esto va a ser complementario para aquel tribunal que sostuvimos aquí durante la Semana Climática de 2024 para terminar la era de los combustibles fósiles. Eso va a ser parte de la combinación de cómo es terminar la era de la minería, porque lo que queremos hacer es exactamente lo que Kike había dicho, que no es que queremos transicionar de los combustibles fósiles, sino también atacar el tema de la minería, porque para nosotros está totalmente interrelacionado. Realmente no podemos resolver esta crisis, porque no es solo una crisis climática, es una policrisis, como decía Quique. Entonces no podemos amenazar a la biodiversidad con la extracción minera para poder resolver la crisis climática. No tiene sentido alguno. Y por eso promovemos una alternativa holística y eh, no tiene sentido de irnos a una COP que va a ser financiada por Vale, que es esta compañía enorme minera en Brasil, en donde las compañías mineras están siendo los héroes en las negociaciones climáticas, porque están proporcionando los minerales para esta transición. Entonces, esto no tiene sentido. Y habíamos generado este tribunal para hacer la conexión entre los combustibles fósiles y la no expansión de la minería.
especialmente como una forma de colonización de los territorios del sur. Entonces, antes de irnos, quiero hacerles saber que pueden tomar estos marcalibros, pueden comprar la página web de Garn y también la, la página de Garn y del tribunal. Pueden ver el caso de Isa y también el caso que vamos a lanzar en noviembre, que es el veredicto de el sexto Tribunal Internacional de la Naturaleza. Entonces, con mucho gusto quiero agradecer a nuestro estimado panel. También vamos a poner acá, todo está en la página web, pero también pueden ver un vínculo para poder unirse a la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y hagamos que esta voz sea más amplificada para los derechos de la naturaleza. Muchas gracias por estar aquí. Este es un lugar sumamente especial.